estoy enamorada de una mujer y lo que más miedo me da es que sé que quiero pasar el resto de mi vida con ella. Nuestro enamoramiento era con barrera. Le voy a romper el corazón a mis papás y aparte me voy a ir al infierno. Yo nunca más la vuelvo a buscar. Esto le pasó a la mismísima Joey Huerta, cuando se dio cuenta de que quería amar por el resto de su vida a una mujer. Quería estar todo el tiempo con ella. Joey, de la banda Jessie y Joy, por si no la conoces. Así que corre, 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 corazón. Muchas de nosotras, especialmente quienes nacimos antes de los 90, pasamos exactamente por lo mismo que pasó Joy. Tuvimos miedo, inseguridad, sobre todo porque no sabíamos si lo que sentíamos era correcto. Muchas de nosotras incluso llegamos a negar nuestro sentir. Y sí, digamos las cosas como son. Muchas de nosotras también tuvimos miedo de irnos al infierno. En su documental, Lo que nunca dijimos, Joy da su testimonio sobre cómo vivió este proceso de, comillas, salir del closet. Su historia parece sacada de una película romántica, posee todos los ingredientes necesarios. Una estrella del pop, brillante, apasionada y al borde de la fama internacional, que se debate entre el peso aplastante de un padre ultraconservador y religioso y el despertar de un amor prohibido que amenaza con echar abajo todo lo que ha construido, en especial con su padre. En medio de secretos, lágrimas y corazones rotos, su alma no puede negar lo que siente, una tormenta emocional que podría arruinarlo todo o convertirla en una leyenda. A todo esto, yo soy Bala y este es el canal de La Vieja Fleta. Hoy día vamos a hablar acerca del valiente proceso de salir del closet de Joey Huerta, de todo lo que tenemos en común con ella y de cómo fue que pasó de estar en el fondo del closet, salió con orgullo para convertirse en embajadora del amor en la diversidad. Así que ve por tu bebestible que comenzamos, tía. Mientras estaba editando este video me dijeron por interno que Jessie y Joy está confirmado para el Festival de Viña 2026. ¿Qué? ¿Coincidencia? No lo creo. Joy, si vienes, escríbeme y yo te invito a un completo. Pero volviendo al documental, imagínate que tu padre sea el pastor evangélico de tu comunidad, un hombre que impone respeto y que posee la sabiduría de Dios en la tierra. Este era el padre de Jessie Joy, un hombre que ante los ojos de sus hijos era perfecto. En el documental, ambos, Jessie y Joy, hablan de él con un respeto y un amor incalculable, a pesar de que el pedestal se fue cayendo durante su juventud. Porque con el tiempo se dieron cuenta de que su padre controlaba en demasía, llegando incluso a controlarles la platita. Pero no solo eso, había engañado a su madre durante años con otras mujeres. Y a los hermanos, incluso cuando ya eran mayores, aún les seguían prohibiendo tener amistades. Yo no paraba de pensar en cómo me iba a salir de mi casa. Yo lo estaba pasando muy mal. Nos tenía asfixiados a los dos. Así que en este punto de la historia Joy dice: ya no aguanto más, me voy de la casa, me rebelo. Porque obvio, imagínate, eres veinteañera, estás ganando tu propia platita, estás conociendo un montón de gente interesante. Obviamente que quieres salir, disfrutar, vivir tu vida, pegarte unos dancing, tomarte unos tequilitas, reír, llorar, disfrutar, volver a tu casa sana y salva. Y es totalmente propio de la edad. Algo muy obvio, pero para su familia no lo era. Joy se va de la casa, se aleja de su padre y durante ese tiempo conoce a Diana. En ese momento no tenía idea de que podían gustarle las mujeres. Ella misma lo dice en una entrevista. Yo enamorarme de una mujer y sentir lo que yo había sentido y tener el miedo que yo tuve, nunca en la vida. Y por lo tanto, estaba como en esa primera fase de, comillas, salir del closet. Cuando conoces a otra mujer, te pasan cositas, pero no lo puedes reconocer e ingenuamente piensas que es solo una amistad. Es que pensemos en el contexto de la época. En Joy era dificilísimo que se diera cuenta inmediatamente. Su crianza había sido extremadamente conservadora y cristiana. Estoy segura de que jamás se le pasó por la mente. ¿O sí? Pero tú sabes, el inconsciente hace lo suyo. Ella cuenta que con Diana todo era distinto, su conexión era intensísima y hasta los demás lo notaron. Dijo, no, es que fulanito de tal te vio con Diana y dijo, no sé qué. O sea, se echó un comentario como de que andábamos ella y yo. Ok. Y ahí todo lo que yo había sentido hizo clic. Todo. El estar en el closet yo lo veo mucho más como un estado interno. La sociedad y el ambiente en la que nos hemos criado nos han seteado. En especial las culturas que son mucho más religiosas.
Si somos mujeres, está la idea de que debemos buscar a un hombre. Pero mira, quizás muchas de ustedes se pueden sentir identificadas con esto. Cuando en su adolescencia, incluso antes, o quizás después, no sé, se sintieron confundidas, sin saber y sin tener las herramientas para entender lo que nos estaba pasando por dentro. Factores como la religión y los valores ultraconservadores han sido un elemento que han hecho sufrir a muchas personas. De acuerdo a como Joy lo cuenta, pareciera ser que una vez que se reconoció a sí misma su deseo por Diana y empezaron a hacer cucharitas juntas, también aparecieron las dudas, los miedos, en especial por lo que diría su padre. Allí comienza una segunda etapa de, comillas, salir del closet. Ya sabes que estás enamorado de una mujer, pero tienes mucho miedo de expresarlo. Imagínate, su padre, pastor evangélico, ella, una cantante famosa, muy querida. Aunque estuviese peleada con él, su papá era un referente para ella, lo amaba, pero también sentía esa presión inconsciente de no querer decepcionarlo. Diana, por su parte, creció en una comunidad judía árabe, muy conservadora. Desconozco la situación de Diana, pero quizás ambas estaban atravesando por ese closet mental, intentando lidiar con sus miedos e inseguridades. A todos, absolutamente todos, nos da miedo salirnos de lo que conocemos. Diana nos cuenta que cuando ya estaban viviendo su amor en secreto, le aconsejó a Joy hacer las paces con su papá. A pesar de todo lo controlador y rígido que era, Diana entendía que a Joy le pesaba estar alejada de su papá y le da ese regalo, la incentiva a acercarse a él. Entonces Joy se acerca, la relación con su padre empieza a mejorar y aquí yo tengo una teoría. Porque mira, te acercas a tu papá con el que ya había estado mucho tiempo distanciado. Las cosas empiezan a mejorar, está todo mucho más tranquilo, cada uno en una posición distinta. Pero si le dices que estás saliendo con una mujer, no sabes lo que puede pasar, no sabes y tampoco estás preparada para vivir ese momento. Entonces, la segunda etapa de salir del closet de Joy comienza justo en este periodo. Aunque algunas personas de su entorno, como su hermano o su cuñada, ya sabían de su relación con Diana, parecía que Joy continuaba luchando contra el temor de defraudar a su padre. ¿Y por qué digo que es mi hipótesis? Porque tiempo después ellas se separan. He visto entrevistas donde ambas cuentan que Diana la presionaba mucho con el tema de la maternidad. Joy en ese momento obviamente no tenía la cabeza para pensar en eso si ni siquiera le podía contar a su papá que estaba con ella. Tiene que haber estado confundidísima. ¿Y sabéis qué? También la entiendo. Pero también me encanta esa frase y cómo lo dijo Diana cuando dice: Yo nunca más la vuelvo a buscar. ¿y sabéis qué? Estoy contigo. Yo nunca más tampoco la buscaría. Pero mira, si esto fuese una película, ahora se viene el plot twist. En ese tiempo de duda y de poca estabilidad en la relación entre ellas, el papá de Joy fallece inesperadamente. El dolor de Joy y de su familia es tremendo en esa época, pero creo que da pie para que puedan todos sentirse más libres. Los hermanos hacen entonces una canción muy linda que habla de la esperanza de un reencuentro con él y del besito que se echa de menos. Solo guárdame un besito más. Joy continuaba alejada de Diana y su mamá percibió que algo le pasaba, que no sufría solamente por la muerte de su papá, que había algo más. Joy se atreve a contarle lo que le pasaba con Diana y la mamá le dice que de alguna manera lo intuía. Y le dije, estoy feliz que te ves realizado como persona, que te sientes a gusto. Yo no lo haría, pero pues yo no soy tu hija. Es que cuando escuché eso yo lo sentí tan liberador, porque todos sabemos que las mamás intuyen todo, pero sentir que su mamá la aceptaba y la abrazaba debe haber sido muy liberador para ella. Por otro lado, Diana estaba decidida a cerrar el ciclo. Yo nunca más la vuelvo a buscar. Y le pide a Joy que le vaya a dejar sus cosas a su departamento. Joy ingenuamente le fue a regresar las cositas a Diana, yo creo que sintiéndose liviana pero como una pluma. Llegó allí y ¿qué creen que fue lo que sucedió cuando se volvieron a ver? Solamente diré que ganó el amor. Y después de eso nunca más se han separado. Y colorín colorado, esta historia de amor, todavía no se ha terminado. Pasaron años y cuando ambas decidieron ser madres, ahí recién se filtró la noticia al público. Para una estrella como Joy, este fue el último paso de salir del closet.
En abril del 2019, Joy compartió públicamente a través de las redes sociales que estaba casada con una mujer y que esperaba a su primera hija. Esta acción fue especialmente significativa, dada su fama en un país como México, donde la visibilidad de las personas LGBTQ+, todavía enfrenta grandes desafíos. Y ahí, nuevamente, volvió a sentir miedo al rechazo. Pero el público en general la apoyó. Y mejor, porque ahí Joy se dio cuenta de que pertenecía a una comunidad. Y que esa comunidad la abrazaba y la apañaba y la iba a seguir hasta la muerte, loco. Que fue como una forma de sentirme que pertenecía a una comunidad. Esto habría sido imposible en los 90. ¿Se imaginan a Ana Gabriel o a Ricky Martin de jovencito saliendo del closet? Ni Juan Gabriel, con lo grande que era, pudo decirlo directamente. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Un grande Juan Gabriel. Pero la historia no termina aquí, porque cuando una figura pública decide vivir su verdad, otra puerta se abre, una mucho más cruel, la del juicio público. Al hacerlo, y seguro que ustedes también, he visto unos comentarios, hija por Dios, de unos gallos que uno dice, ¿qué se fumó este hombre? Sin embargo, ella, pudiendo quedarse en el silencio cómodo de su privacidad, decidió usar su voz, su fama y su plataforma no solo para vivir su amor, sino para mostrarlo. Joy ha utilizado su fama para apoyar activamente a la comunidad LGBTQ+, y otras causas sociales. Ha alzado la voz en contra de la discriminación y ha luchado por los derechos igualitarios, marcando un compromiso social más allá de su carrera. Muy orgullosa de ser parte de la comunidad LGBTQI+. Joy, eres gigante. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por todo lo que haces. Y a quienes gritan que el amor entre mujeres es antinatural, ¿sabrán que la mayor concentración de lagartijas que se reproducen sin macho, sí, lagartijas lesbianas, está precisamente en México? Parece que la naturaleza es mucho más diversa de lo que algunos quieren admitir. Es más, les mando un besito gigante a todos los pingüinos homosexuales que están ejerciendo su paternidad en la Antártida. La historia de Joy Huerta no es solo la historia de alguien que salió del closet. Es el recordatorio de que ser visibles es un acto de rebeldía. Y cada vez que ella muestra a su familia, nos está diciendo a todas que nunca está mal amar en libertad. Si te ha gustado mi contenido, suscríbete al canal. Y ¿sabes qué? Nunca está de más activar la campanita. Un abrazo, nos vemos pronto y que la paz sea con todas ustedes.